Hola a tots i benvinguts a una nova temporada de Parlant amb Crèdit, el programa de televisió amb el que volem resoldre tots els vostres dubtes del sector econòmic, financer i hipotecari, i a més ho fem acompanyats dels professionals del sector. Així que acompanyeu-nos en el segon capítol de la segona temporada de Parlem amb Crèdit. El Banc d'Espanya ha reajustat a la baixa el creixement econòmic nacional pel 2024 i el 2025 i ha elevat del 3,6 al 4,3 la previsió de l'IPC de cara al 2024 per la previsible retirada de les mesures fiscals per abaixar el rebut de la llum i del gas i també per l'alça de preus del petroli. Alhora, el màxim organisme econòmic nacional ha retallat del 2,2% a l'1,8% l'evolució del PIB pel 2024 i del 2,1% al 2% la del 2025. La institució monetària preveu una moderació sòlida en el preu dels aliments, però també un increment en el preu dels carburants i de l'energia. Tot i així, l'economia espanyola surt més ben parada que la de la zona de l'euro, que està estancada des de l'estiu passat. Segons les últimes dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, el nombre d'hipoteques sobre habitatges inscrits als registres de la propietat al setè mes de l'any ha patit una baixada interanual del 18,8%, fins a sumar un total de 29.223 préstecs. L'import mitjà de les hipoteques esmentades se situa en 143.412 euros i el tipus d'interès arriba al 3,24%. El termini de devolució mitjà se situa en 25 anys. I l'INE també assenyala que el 56,2% dels préstecs signats van ser del tipus fix i el 43,8% a tipus variable. La firma d'hipoteques segueix a la baixa, però menys que el mes anterior, quan es va reduir un 21,9% respecte al juny del 2022. I segons les dades publicades al primer Observatori Immobiliari Europeu, els inversors espanyols majoritàriament aposten pel totxo com a objecte d'inversió financera. Aquest mateix informe assenyala que cada vegada més gent jove i petits i mitjans inversors s'estan interessant per entrar al mercat de comprar per llogar com a inversió. La xifra mitjana d'inversió oscil·la entre els 100.000 euros i els 150.000 euros i es concentra a vivenda de segona mà. La rendibilitat mitjana va assolir a Espanya de lloguer va assolir el 7,7% al tancament del 2022. La rehabilitació energètica també és rellevant pels inversors d'habitatge. Un 54% dels espanyols tenen la intenció de reformar el seu habitatge per millorar-ne el valor del mercat. Y después de conocer las últimas noticias relacionadas con las finanzas personales y con el sector económico, charlaremos sobre el tema central del programa, que es ahorrar para comprar vivienda, y lo haremos de la mano de dos invitados. Ellos son Jordi Paniello, presidente de la Asociación Profesional Colegial de Asesores de Inversión, Financiación y Peritos Judiciales. Bienvenido. Hola, bienvenido. Y también hoy nos acompaña Benito Cerezo, director de la formación de la empresa de intermediación financiera Agrocasa Hipotecas. Bienvenido también. Gracias. Y para entender la capacidad de ahorro que tienen los españoles con la subida de los tipos de interés, la inflación y la actualidad global, vamos a comenzar analizando el crecimiento económico en España y la inflación, que hace referencia al periodo en el que suben los precios y se reducen el valor de la moneda. Tal como veremos ahora en una gráfica, los precios en España subieron en agosto un 0,5%, elevando la tasa de inflación general hasta el 2,6%, mientras que la subyacente, que nos contabiliza los alimentos elaborados ni el coste de la energía, se redujo una décima hasta el 6,1%. Este incremento se ha debido sobre todo al alza de los precios en productos como el aceite de oliva, que ha aumentado su precio más del 30%, llegando a alcanzar los 10 euros por litro en algunas superficies. Pese a la subida, la inflación registrada en agosto es la tercera más baja desde marzo del 2022. Además, España es uno de los países de la zona euro con menor inflación. Y
cogiendo estos datos, quería preguntaros, por empezar, ¿por qué son tan buenos y tan positivos estos datos? Yo creo que principalmente porque nos estamos olvidando de que tenemos la economía dopada por los fondos europeos. Y aunque otros países sean más elevados y tal, sí que es verdad que España ha recibido una fuerte cantidad, muy superior a la mayoría de los países, y ahora mismo hay precios que no han subido porque han eliminado impuestos o porque están dando algún tipo de beneficio. De hecho, hay algunos, como por ejemplo los gasoils, pues que todavía están dopados, han bajado el dopaje, pero incluso anuncian de que va a volver a bajarlo, cosa que ya veremos a ver cómo queda el sector del transporte, porque eso incide en todo tipo tanto de servicios, alimentos, en cualquier cosa se necesita transporte, y entonces veremos a ver cómo afecta eso a la inflación. Si suben los costes, veremos a ver. O sea, quiero decir, estamos en un horizonte que todavía no sabemos realmente cómo va a acabar esto. Pues bueno, yo creo que principalmente por dos razones. Una, la que ha comentado Jordi, pues por las medidas fiscales que ha tomado el Gobierno, como la subvención a los carburantes o la rebaja del IVA pues, a la luz o a ciertos alimentos, con lo cual pues, al final hay que ver, pues, como dice Jordi, cómo evoluciona una vez se retiren estas medidas fiscales. Y luego, por otro lado, principalmente también por la menor dependencia de España respecto al gas ruso que tienen otros países más centroeuropeos. Hay que tener en cuenta que por su situación geográfica, España pues, tiene un pool de proveedores de gas o puede acceder a más proveedores de gas que países pues, como Alemania o más céntricos y más dependientes de ese gas ruso, que por lo tanto pues, han visto más afectados pues, por la guerra de Ucrania. Entonces, principalmente serían esas dos razones. Por un lado, pues, las medidas fiscales, la política del Gobierno, pues, que ha actuado pues, conteniendo de alguna manera los precios pues en los combustibles, en los suministros, en ciertos alimentos, y por otro pues esa menor dependencia del gas ruso que tiene España. ¿Puede que la gente les sorprenda que estamos hablando de números positivos cuando ellos sí que notan, ¿no?, este incremento de precios en todo? ¿Puede que ahora digan, ¿por qué estamos hablando en positivo? Bueno, es que una cosa es los números, estadísticas, y luego la inflación subyacente, que es la que realmente más afecta directamente a los hogares, está disparada. O sea, ya está en un número importante. Y sobre todo, lo peor de todo es que no se atisba un horizonte inmediato de que se pueden haber medidas para rebajarlo, ¿no? Y entonces, claro, eso influye mucho en el ahorro, influye mucho en los hogares, y lo están notando pues, muchísimo. Este es el problema, que todos estos estímulos se tienen que hacer, porque si no, pues, podríamos llegar a una revolución en la calle, ¿no? Al final es lo que dice Jordi, al final todas estas medidas pues, al final han venido a contener algo, un poquito pues, todas estas subidas de precios y demás, y que la gente lo note un poco menos. Lógicamente lo notan, porque estaría hablar dentro de lo malo, pues un poquito lo menos malo, o que estamos en una situación un poco mejor respecto a otros países. Pero evidentemente pues, la gente nota que su calidad de vida pues, se ha visto reducida de alguna manera, porque al final pues, gana lo mismo y todo le cuesta más, con lo cual pues, esa es la realidad. Lo que, bueno, en comparación con otros países, pues sí que estamos un poco mejor. Pero sí que están notando esta inflación en sus bolsillos. Claro, por supuesto. ¿Se puede prever cómo va a evolucionar lo que queda de año e incluso cómo puede ser el 2024? Vamos a ver. Complicado. Puede haber muchas teorías y también lo que decimos, siempre pensando en previsiones, pero esto se puede romper por cualquier parte. Es decir, establecer un horizonte a corto plazo, a largo plazo, es muy difícil. Sí que es verdad que la gente pues, está contenida, y de hecho ya se nota que están disminuyendo los ahorros, que eso es un dato importante de las personas, pero no se sabe realmente cómo va a evolucionar. Sí que realmente lo importante es que ya todos estamos mentalizados para
para influir y para que de alguna forma pues contener nuestro gasto, que ya lo venimos haciendo, ¿no? Eso es lo que ayuda un poco a la situación, pero aquello establecer unos parámetros para decir a la gente, oye, esto va a funcionar de esta manera u otra, yo no he visto nadie que tenga la varita mágica para eso. Claro, es lo que dice Jordi, al final las previsiones se están actualizando constantemente. O sea, al final podemos hablar de las previsiones que hay hoy, pero es que a lo mejor dentro de 6 meses hay otras previsiones diferentes. A corto plazo, pues, en principio, pues la inflación todavía se va a mantener alta. Eso es lo que se prevé. Sí que venimos, pues, bueno, se ven en los datos, pues, que las medidas del Banco Central Europeo, la subida de tipos y alguna medida de los gobiernos, pues, están teniendo efecto. Pero claro, tampoco podemos saber mucho más allá. En las previsiones, el Banco Central Europeo, en principio, a día de hoy, tiene previsto pues, que el 2023 cerrará con una inflación dentro de la zona euro en torno al 5,6%. Y para el 2024, que ya eso es pues, aventurarse, porque ya decimos, son previsiones que ahí ya pues, no podemos tener esa seguridad, en torno ya al 3,2%. Y el objetivo que tendría teórico del 2%, ¿no? Que es ese objetivo pues, que se marca el Banco Central Europeo, lo estima que se podría llegar en el tercer trimestre del 2025. Pero ya te digo, al final eso son previsiones que bueno, se pueden actualizar y se pueden mover en los próximos meses. Pero incluso no exclusivamente en un aspecto negativo, porque el aspecto negativo se puede producir por muchos... por muchos motivos extra económicos, por decir algo, ¿no? Pero también por temas positivos, porque la economía también va evolucionando. Ahora estamos hablando de nuevas tecnologías, estamos hablando de inteligencia artificial, pues quiero decir que la economía se mueve, o sea, independientemente de todo esto, que en algunos aspectos puede ser favorable, en otros desfavorable. O sea, estamos hablando porque puede ocurrir muchas cosas y entonces adivinarlas ya es muy complicado. Hace un momento has comentado del tema de ahorros. ¿Ha bajado la capacidad de ahorro de los españoles? Sí, sin duda, sin duda. De hecho, incluso está subiendo la morosidad bancaria, que eso es un indicador de que la gente cada vez tiene menos dinero para afrontar los pagos. Porque claro, ha subido la inflación en un porcentaje muy superior a lo que cobra. Y entonces, lógicamente, ahí hay un déficit, por muy bien que lo quieras hacer y por muchos ahorros que quieras hacer, pues lógicamente tienes que notarlo. Y eso era curioso porque en otros tiempos subía mucho el ahorro y menos el gasto, y ahora casi está pasando al revés. Claro, y eso también afecta a la hora de comprar viviendas, entiendo. Sí, por supuesto, al final si la gente pues tiene menos ahorro, la gente pues al final le sube la cesta de la compra, le sube lo que le cuesta la gasolina, le sube lo que le cuesta los suministros, pues al final esa bajada de la capacidad de ahorro que tiene al final también se junta con el coste de la financiación, que no deja de subir. Entonces pues es evidente pues al final que la gente lo tiene cada vez más complicado. Menor capacidad de ahorro, un coste de la financiación más alto, un coste de la vida también pues, más alto, y los ingresos que no suben en la misma proporción. Y bueno, aún estar hablando de España, pues que tiene un crecimiento económico positivo en términos nominales, no reales, ¿no? Porque al final, pues, si descontamos ese efecto de la inflación, pues en verdad somos más pobres, ¿no? Crecemos un poquito, pero como al final los precios suben más, pues en verdad somos un poquito más pobres. Y aún así estamos mejor que en otros países, pues al final ni crecen y encima tienen una inflación pues todavía superior. Pero claro, en la calle al final lo que nota la gente es eso, es lo que comenta Jordi, pues que al final todo le cuesta más, que cada vez tienen que tirar más de ahorros o les cuesta llegar más a final de mes. Y para la persona que quiera comenzar y quiera adquirir una vivienda, pues además se junta con eso, que al final cuando va a ver las cuotas de las hipotecas pues se han incrementado mucho respecto a los últimos años. Claro, porque una persona sin ahorros puede comprarse una vivienda. A ver. Poder puede. Ahora, que deba, esto ya es otro tema, porque es estar en la cuerda floja, ¿no? Porque a nada que suba un poco por encima más de lo esperado la inflación o que puede tener problemas. O sea, ya digo, poder puede porque las entidades y los intermediarios y todo esto siempre buscan opciones y tal. O sea, siempre van buscando facilidades para que la gente pueda comprar. Y todo esto, es decir, que esto también interviene. Y luego siempre se inventan fórmulas
alternativas para dar más facilidades, pero ya bien depende de la prudencia porque además no nos olvidemos que la vivienda es un bien prioritario, ¿no? Y necesario, o sea, no es decir, todos tenemos que vivir en algún sitio. Luego, ¿cómo tenemos que vivir? Eso es otro tema. Claro. A ver, yo como representante, ¿no?, de una empresa de intermediación, es complicado, pero sí que se puede. Lógicamente, pues se están financiando y estamos financiando pues a clientes viviendas sin ahorros, ¿vale? Hay que buscar un poquito, lógicamente, pues se necesita, pues, y aquí entraría pues lo que comenta Jordi, pues analizar bien cada caso, sobre todo que esa gente, pues ese cliente, pues tenga una buena capacidad de pago. Realmente, el por qué no ha generado ese ahorro, pues habría que mirar, ¿no?, qué explicación tiene. Si es que, por ejemplo, pues actualmente está de alquiler, pagando un alquiler mucho más alto de lo que pasaría a pagar de hipoteca, por ejemplo, pues podría ser un caso, pero claro, si esa persona pues no ha generado nada de ahorro y hasta ahora no estaba haciendo ningún pago, ¿no?, digamos, estaba viviendo pues en una vivienda familiar, pues habría que plantearse la conveniencia o no de ahora meterse, digamos, en ese tipo de operación. Poder se puede, hay que ver un poquito pues el perfil del cliente, la capacidad de pago, su perfil laboral, y a partir de aquí ver con cuánto ahorro o con cuánto menos ahorro se puede hacer la operación. Alternativas hay, pues a partir de aquí también pues se pueden ver pues avales de la familia, etcétera, o sea, hay alternativas. Porque ¿qué opciones hay para conseguir el 20% de financiación restante que exigen la mayoría de bancos? Bueno, te contesto más que nada al final pues sí que estoy un poquito en ese día a día. Sí que es verdad que trabajamos con entidades que podemos flexibilizar un poquito pues esa aportación, con lo cual siempre también dependiendo del perfil del cliente se va a buscar pues una buena estabilidad laboral, se va a ver pues una buena capacidad de pago, pero sí que se puede flexibilizar y pues a lo mejor pues en vez de un 20 pues un 10 o algo menos, ¿vale?, en función un poquito de cada caso. Y luego pues tendríamos lo que te he comentado, un poquito pues ese apoyo familiar, a veces en forma de avales o de garantías que se pueden aportar y que, bueno, en esos casos pues incluso algunas veces se puede hacer la operación sin aportar apenas ahorros. A partir de aquí es lo que comentaba Jordi, hay que ver cada caso y la conveniencia, ¿no? Pues al final hay que pues uno ser consciente un poquito pues de que es una inversión importante, del compromiso que está adquiriendo a la hora de firmar una hipoteca, de las cuotas, de que es algo pues que su economía pues al final puede fluctuar, y entonces pues a ser muy consciente de esa decisión que está tomando y de la conveniencia de la misma. Incluso el Gobierno también está impulsando unas medidas para a los jóvenes aportar el 20%. Lo que ocurre es que son insuficientes. En primer lugar, porque habla de unas cantidades que, por ejemplo, aquí en Barcelona no sirven para nada, porque está hablando como máximo de viviendas de 120.000 euros. Claro. Aquí en esta zona, pues lógicamente son las mínimas que puede haber de estas características. Pero sí que es una forma, en muchos sitios, en muchas poblaciones, el poder ayudar a los jóvenes a hacerse con la vivienda. También hablaban de cambiarlo, de darle otras cifras y tal, pero de momento es lo que hay. O sea, un joven, por decir algo, en un pueblo de Cataluña, mejor sí, pero sí, en Barcelona... Una capital complicado. Exacto, vivir en una capital es muy complejo. Hoy en día ya es un lujo. Ya en el área metropolitana incluso, un poquito pues todo lo que sea cerca de Barcelona es complicado. Sí. Incluso estas medidas, sí que es verdad, mucha gente nos pregunta, de hecho por esta medida que salió en todas las noticias y demás, pero al final también hay que ver un poquito pues cómo lo instrumentalizan pues a través de las entidades, porque al final pues nosotros hemos estado preguntando y de momento todavía pues no se ha concretado, ¿no?, un poquito pues la vía de cómo utilizar este famoso aval del Gobierno. Entonces bueno, vamos a ir viendo un poquito pues cómo deriva y cómo va evolucionando y a ver pues bueno, un poquito si se pueden prestar esa facilidad. Claro, yo creo que sería una cosa similar a lo que en el aspecto empresarial hacen con los avales del ICO. O sea, que el Gobierno instrumentaliza este tipo de avales para empresas, para inversiones de empresa y tal. Yo me imagino que querrán hacer algo similar a este tema, ¿no? Entendido que entonces, por lo que hacen los jóvenes, pueden tenerlo más fácil los que viven en un pueblo más pequeño que en las ciudades. Claro, por la cifra sí, por la cifra. De todas maneras, las facilidades para comprar dependen mucho de cada comunidad. O sea,
En unas comunidades hay otras cifras y eso influye. Por ejemplo, aquí en Cataluña la ventaja que tienen los jóvenes es el ahorro del 5% en el impuesto de transmisiones, pero también hasta un tope y también con otras características, ¿no? Sí, en verdad pues cada comunidad pues, puede implementar una serie de pues, ayudas a los jóvenes a la hora de esa compra, ¿no? Por ejemplo, pues aquí en Cataluña pues, la principal es lo que comentaba Jordi, ¿no? Esa rebaja fiscal en los impuestos que se pagan cuando tienes que comprar una vivienda, ¿no? Ese 5% que se pueden ahorrar. A partir de aquí, con los límites, pues lógicamente a nivel de ingresos, que esté destinado para la vivienda habitual, etcétera. Pero eso va a depender de cada comunidad, el tipo de ayuda, si es esa rebaja de impuestos o es otro tipo de subvención el que se aporta. Hemos visto también que hay mucha gente que adquiere una vivienda, compra una vivienda, no para entrar a vivir, sino como inversión, luego para alquilarla o así. ¿Es buen momento ahora para hacerlo? Es como todo, o sea, depende buen animal, o sea, que decir, o los inversores lo que hacen es seleccionar muy bien lo que van a comprar. Es decir, porque hay zonas en las cuales se vende muy rápido y hay zonas, lógicamente, que cuesta mucho. O sea, no se puede generalizar, pero lo que sí que es cierto es que los inversores lo que hacen es seleccionar mucho esa inversión y sobre todo y tal. Lo peor del tema que ocurre en este caso es que mucha gente se está volcando con el piso turístico y eso es un problema porque eso lo que hace es subir los precios de venta y sobre todo pues que sea pues, en muchos casos sin permiso y sin nada. Y esto va en detrimento de los precios normales, por eso en según qué zonas pues es muy complicado comprar. Sí, al final pues la vivienda ha sido un valor refugio que siempre pues al ahorrador español le ha gustado para poner sus ahorros, sobre todo en tiempos un poquito pues de incertidumbre y demás, pues todavía eso se acentúa más. Al final pues es un activo pues que bueno, que tiene una revalorización a largo plazo pues que normalmente siempre se da. La rentabilidad del alquiler, como comenta Jordi, pues al final pues compensa, dado los precios de los alquileres actuales y de la demanda que hay, y ya si además pues entramos en ese tipo de alquileres como alquileres turísticos, etcétera, sobre todo pues en grandes ciudades, pues todavía esa rentabilidad pues se multiplica, lo cual pues ha hecho pues que sobre todo pues muchos pequeños ahorradores pues vean en la vivienda como ese activo seguro para depositar esos ahorros y obtener una buena rentabilidad. Y para comprar una vivienda como inversión, ¿qué requisitos piden las entidades bancarias? Bueno, básicamente las entidades bancarias lo que buscan es la capacidad de retorno más o menos asegurada, entonces que tengan una buena estabilidad, una fuente de ingresos. Lo que no quieren es que mucha gente piensa, no, yo pido un préstamo e invierto. No, cuidado, a eso el banco invertiría. Entonces, normalmente los que compran una vivienda por inversión son gente que está bien respaldada económicamente, por lo que decimos, porque si no, lógicamente, el banco pone más dificultad a la hora de financiar, porque sabe que habitualmente lo último que te dejas arrebatar es la vivienda habitual, ¿no? Entonces, a lo mejor una segunda vivienda o una vivienda de ocio o lo que sea, sería de lo primero que te desprenderías o dejarías de pagar en el caso de crisis. Y entonces eso el banco lo mira. Por eso los inversores... Aquí lo que sí que está claro es que en España somos el país donde la mayoría de gente, en vez de tener fondos de inversión y esto, tiene viviendas y le gusta tener el tema tangible. O sea, el ahorro del español no está en un fondo de inversión o esto, sino que está en el ladrillo. Y esto también ayuda también a las fórmulas que cuando uno llega a la vejez, pues si tiene necesidades de esto, pues hay las hipotecas inversas y luego hay fórmulas para esto. Y lo típico es cuando alguien va a entrar en una residencia, pues le digan, pues mira, vendemos la vivienda y así con lo que sacamos, pues puede ir a la residencia, con lo cual es una garantía, que de la otra manera no tendría ese ahorro.
Sí, al final pues el español tradicionalmente ha visto en la vivienda esa hucha donde poner sus ahorros y esa hucha segura que sabe que siempre va a estar ahí. Entonces, requisitos en cuanto pues, a poder financiar una vivienda pues, para alquilar, una vivienda para invertir. Pues bueno, lo comentaba al final, pues como cualquier otra financiación, se va a basar en dos pilares, principalmente pues eso, que el cliente tenga una capacidad de pago comprobada para poder hacer frente pues a la cuota que le va a resultar, y por otro lado pues la garantía, ¿no? ¿Cuánto te voy a financiar respecto al valor de esa vivienda? Y ahí es lo que comentaba Jordi, al final es la principal diferencia respecto a la financiación de una vivienda habitual. Una vivienda que es para invertir, para segunda residencia, al final una inversión siempre se va a considerar, o los bancos lo ven como una inversión de mayor riesgo que la vivienda habitual. Porque al final es lo que comentaba Jordi, al final pues la vivienda habitual es tú ante una situación en la que tienes dificultades, lo último que vas a dejar de pagar. Tu casa donde vives pues va a ser lo último que vas a dejar de pagar. Entonces, ante una financiación para invertir, para una vivienda para alquilar, la principal diferencia es esa aportación que comentabas antes, ¿no? Si para una vivienda habitual pues están pidiendo por norma general el 20%, pues para una vivienda para invertir o para una segunda residencia va a ser mayor. ¿Cuánto mayor? Pues va a depender, pero puede ir pues de un 30 a un 50%. Lógicamente siempre va a ser mayor. Podríamos hablar ya de características también un poquito del préstamo, pues normalmente van a ser a menos plazo, a menos años, no te van a hacer 40 ni 30 años generalmente, y el tipo de interés pues incluso puede ser un poquito más alto por ese mayor riesgo que comentaba Jordi que tiene esa financiación. Esas son las principales diferencias. Y una persona que no conoce el mercado pero que quiere empezar a invertir en vivienda, ¿cómo empieza? ¿Cómo puede empezar? Pues a ver, yo le recomendaría pues que invirtiera en una zona que conozca. Primero que conozca el mercado, o sea, que conozca el barrio, que conozca las viviendas, que conozca pues los precios de esas viviendas, el entorno, qué tipo de inquilino hay, si es para alquilar, los precios de los alquileres, al final pues que se mueva en un entorno pues que tenga cierto control, ¿no? sobre esa inversión. Segundo, pues que no sea un dinero, o sea, que al final la inversión en vivienda es una inversión a largo plazo. No es una inversión que tú puedas recuperar, pues como puede ser un fondo de un día para otro. Lógicamente es una vivienda pues que tú compras una vivienda, incurres en unos gastos iniciales para comprar esa vivienda, de impuestos, gastos notariales, de registro, etcétera. O sea, tienes una serie de gastos que pueden ser considerables. Por ejemplo, aquí en Cataluña, pues el impuesto general, el impuesto de transmisiones patrimoniales, que sería el que se aplicaría para este tipo de compras, es del 10% del precio de la vivienda, con lo cual pues no vas a poder recuperar ese gasto de un día para el otro. O sea, es una inversión que sí que es verdad que la vivienda se va a revalorizar, pero va a tardar un tiempo, ¿vale? Entonces, tiene que ser una inversión que tú la veas desde esa perspectiva, a largo plazo, no como una inversión que hoy la compro, lo alquilo y dentro de un año o de dos lo vendo. Entiendo que seguramente no ganes dinero con eso. Esta es la recomendación que hacéis, ¿no? Porque imagino que hay gente a la que se le recomienda poder comprar, gente a la que no. Supongo que es lo que les contáis, ¿no? Un poco. Sí, claro. Si tú estás pensando en invertir en vivienda de una manera, digamos, para depositar tus ahorros ahí, pues que esos ahorros al final no los necesites a corto o medio plazo, sino que al final va a ser una inversión más a largo plazo, que puede ser una inversión rentable, pero a largo plazo. No sé si quieres decir algo más sobre este tema. No, lo ha explicado muy bien mi compañero. El tema de inversión es diferente, porque es decir, lo importante cuando haces una inversión, tal como han comentado antes, que no necesites, que no la necesites, porque cuando estás invirtiendo algo que necesitas, estás arriesgando mucho más. O sea, es decir, cuando uno se plantea invertir es porque tiene muy claro que puede hacerlo. Y por eso el hacerlo tienes que hacerlo con un colchón. Y por eso los bancos lo miran mucho, que no te comprometa al día a día y son más exigentes a la hora del análisis. ¿Y en qué otros productos se puede invertir para conseguir rentabilidad? Pues, ahí Jordi será más experto que yo. Muchísimos. Lo que pasa es que no existen las recomendaciones genéricas. O sea, hoy en día incluso para invertir te exigen a los asesores hacer un test de idoneidad al inversor, porque no todos somos iguales, todos tenemos diferentes características. Entonces, eso te lo exige la ley, hacerle ese test, primero para valorar la aversión al riesgo, porque no es lo mismo
porque cuanto más rentabilidad, más riesgo existe. Y cuando no es así, hay que sospechar. O sea, esos chollos que dicen aquí vas a ganar X% y tal, normalmente traen malas consecuencias. Entonces, hay que examinar muy bien el perfil del inversor, después las expectativas, que sea un dinero que necesite o que no necesite, ¿no? Normalmente lo que hace un inversor es lo que no necesita es lo que arriesga. Cuando uno lo necesita para su día a día, no lo arriesga, porque entonces sería una insensatez. Entonces, un buen asesor de inversiones lo que hace es calibrar eso, y a uno le convendrá, bueno, es que yo me gusta más ser tangible, pues invertir en tangibles, como la vivienda, como los metales preciosos, como muchas cosas. O sea, que la gente ahí que le gusta, igual como al que le gusta ver la libreta de ahorros y verla físicamente, sí, pues hay mucha gente que le gusta ver su inversión, ¿no? Es un tipo de inversor, y hay gente que gana mucho dinero en intangibles. O sea, quiero decir, pero eso no todo el mundo está preparado. Normalmente los jóvenes son los más arriesgados por el ímpetu, por la edad, por probar cosas, pero luego pasa lo que pasa. Es decir, los mercados hay que analizarlos muy bien y no dejarse llevar por las referencias, ¿eh? Eso de que te lo recomienda tu cuñado o tu amigo, esto... O sea, la recomendación del cuñado es la peor. Es la peor. Siempre los cuñados tienen mala fama o tenemos mala fama, pero que realmente es así. Es decir, eso es un tema muy serio. El plantearse una inversión es más. Por eso no puede hacerlo todo el mundo esa recomendación. Tiene que ser un asesor financiero, ¿eh? Y en el caso de la vivienda, un asesor inmobiliario. O sea, es decir, que está titulado, que está con sus exigencias legales de formación y reciclajes y tal, no como antes, que cualquiera por una comisión ya intermediaba. Es que la compra de vivienda es la operación más importante de nuestra vida. Es decir, y a mí me sorprende mucho que cuando nosotros nos queremos comprar una camisa, a lo mejor perdemos toda una tarde para visitar tiendas, y sin embargo la operación más importante de nuestra vida, pues simplemente nos conformamos con que nos la otorguen. Y no tiene que ser así, tienes que ponerte en mano, formarte bien. Y pensar que no se lleva una comisión, una mal llamada comisión, sino se lleva unos honorarios porque precisamente esa persona está velando por tus intereses, porque la compra sea legal, que se asegura de que el que vende está en condiciones de poder vender y tal, para evitar sustos. Los que se quieren evitar esas comisiones hacen como un amigo mío que me dice, si la gente se quiere ahorrar el dinero en esto, no sabe el dinero que te cuesta meterte en malas manos. Es decir, precisamente en uno que no sea profesional, que no cumpla. Por eso, es decir, eso es lo primero que tiene que hacer alguien para plantearse una vivienda. Es eso de que lo barato sale caro, ¿no? Sí, pero no por la definición en sí, sino porque, es decir, este profesional está ahí por algo. Claro. Está ahí por algo porque se ha formado, tiene su titulización, tiene todo, sí. Y está pues cada día reciclándose y estar al día de las novedades y tal. Y eso tú, por muy bien que lo digas, pues no puedes atenderte exclusivamente a un anuncio que salga, a una cosa que te diga, no, es que aquí me he enterado. Y entonces ahí vienen los disgustos, como pasó en su día con las hipotecas en divisas. No es que fueran malas, es que estaban mal vendidas. Claro, están mal vendidas para todo el mundo, cuando al final no era el perfil a lo mejor pues adecuado para poder contratarla. Efectivamente. Pues un poco lo que comenta Jordi, al final pues ante cualquier operación de inversión en la cual vas a depositar tus ahorros, o en la compra de una vivienda, o a la hora de pedir una hipoteca, pues sobre todo ponerte en manos de un buen profesional, un profesional que esté homologado, un profesional pues al final que esté regulado, y realmente pues que vele por tus intereses, ya sea para invertir, pues alguien especializado pues en inversiones, que al final te sepa aconsejar, que sepa valorar tu perfil, que sepa valorar si te interesa más pues un producto en renta fija, en renta variable, en analizar tu situación, y a la hora de pues comprar una vivienda pues también en un buen profesional inmobiliario, y a la hora de pedir una financiación, una hipoteca, pues en un buen profesional, en este caso pues del banco, o un intermediario financiero pues realmente pues titulado, homologado, y que realmente pues vaya a ser un profesional que vaya a velar por tus intereses. Ya para dar final a esta primera parte del programa, ¿qué consejos le daríais a un español para que empiece a ahorrar? Siempre
Siempre. La mejor costumbre que hay para ahorrar es que cuando uno cobra la nómina, ya reservarse siempre una parte fija para no tocarla, porque la vida está llena de imprevistos y los imprevistos son los que nos llevan al fracaso, ¿no? Es decir, en el aspecto doméstico, que en el peor momento se te estropea la lavadora, la televisión, etcétera, etcétera. Entonces, lo mejor, el que quiere plantearse que ya tiene que ser una costumbre siempre, una parte es como si no existiera, O sea, hay que ahorrar esa parte y entonces a partir de aquí hay muchos más consejos de ahorro, pero sí que es verdad que tiene que ser una obsesión para poder hacer, porque luego no te darás cuenta y lo vas a necesitar. Eso es como el que malgasta su salud y luego echa de menos no haber llevado una vida ordenada. Es decir, sí, luego eso ya no lo puedes recuperar. Ya no lo puedes recuperar, pues aquí pasa exactamente lo mismo. No das cuenta, oye, tengo dinero, me lo voy a gastar y tal, voy a vivir la vida y tal. Es una filosofía que luego pasa factura. Sí, bueno, al final eso es complicado, ¿eh? También yo entiendo que consejos doy que para mí no tengo, ¿no? Muchas veces, pero bueno, lo que comenta Jordi, al final pues intentar pues destinar una parte de tus ingresos de manera sistemática supone un esfuerzo consciente que tienes que hacer, hacer eso, digamos, controlar tus gastos. Al final, pues la manera de ahorrar, o subes tus ingresos o bajas tus gastos, ¿no? Entonces, pues como subir los ingresos muchas veces no depende de nosotros, pues el tema es controlar al máximo pues los gastos, analizar bien en qué gastas el dinero, ver qué gastos son más superfluos, en qué podrías reducirlos y luego pues hacer ese esfuerzo, intentar pues siempre cada mes pues destinar una parte de tu sueldo pues a generar ese pequeño ahorro, ya sea con una cuenta de ahorro o con algún plan de ahorro, etcétera. Es curioso porque tenía un amigo que fumaba y entonces ponía el dinero que se gastaba en tabaco ¿En una hucha? En una hucha y llegó a sacar bastante dinero, pero ya ha perdido esa costumbre. Ya. Y de hecho se fue unas vacaciones con el dinero del tabaco. Sí. Es decir, bueno, de hecho mi padre lo hace eso. No, es que eso demuestra que es un tema de mentalidad. Dice, es que yo no puedo ahorrar. Vamos a ver, no te das cuenta y puedes ahorrar es un pequeño gesto. Es un gasto superfluo que tienes, que al final pues depende de ti quitártelo y realmente pues te sorprendería muchas veces el dinero que puedes ahorrar. Exacto, como aquí decimos en Cataluña, en mica s'omple la pica, ¿no? Mira, tengo unos amigos justamente que lo que hacen es cada vez que tienen una moneda de 2 euros, la ponen allí. Siempre que la encuentran de 2 euros, allí. Y también igual. Y al final, claro, es eso. Sí, ese gasto que te quitas, te lo quitas del bolsillo, con lo cual ya no lo gastas y se va generando ese ahorro. O sea, por eso digo que es cuestión de mentalización. O sea, es decir, ya sabemos que a nadie le sobra el dinero, o sea, partimos de esa base, porque si tú cobraras mucho dinero dirías, bueno, tú tienes una capacidad de ahorro, pero muchas veces, y es curioso, nos encontramos con perfil de gente que gana mucho y no ahorra, y sin embargo hay gente que gana poquito y ahorra, o sea, quiero decir, es cuestión también de filosofía de vida. Sí, eso al final es una cuestión de carácter y de filosofía, como dice, porque eso nos lo encontramos nosotros, ¿no? Cuando alguien, pues, tú estás asesorando pues, a unas personas para ver un poquito pues, el tema pues, a nivel de las opciones de financiación y demás, y te sorprende a veces cuando ves personas que tienen unos ingresos elevados y que realmente no han sido capaces de generar prácticamente nada de ahorro. Y en cambio otras personas que realmente con unos ingresos muchísimo más ajustados y que realmente son ahorradores y han generado una cantidad de ahorro pues considerable. Entonces, muchas veces no es tanto pues los ingresos que tienes, sino la mentalidad con la que vives. De hecho, yo que en su época fui jefe de riesgos de un banco, cuando veíamos perfiles de ese tipo, los desechábamos. Gente que ganaba mucho y veías que no tenían ahorro. O sea, dices, este tiene una vida muy alterada. Claro, ya es un análisis del comportamiento de esa persona. Al final, pues... Exacto. Es decir, una persona dice, ¿cómo vive? Este gana 5 o 6 mil euros al mes y no ahorra. Pues cuidado con esto. Sí, claro. Al final, pues, tanto gano, tanto gasto. Hay personas que viven así. Pues nos quedamos con esta reflexión y con esta reflexión terminamos esta primera parte del programa y empezamos con la segunda sección.
En esta segunda sección lo que haremos es, para entender un poco mejor la manera en la que la inflación está afectando al bolsillo de los españoles y los métodos de ahorro, lo que vamos a hacer es ver casos reales de personas como las que estáis viéndonos desde casa al otro lado de la pantalla. Y es que, como sabemos, a la hora de conseguir una hipoteca, por ejemplo, hay ciertos perfiles que lo tienen más complicados que otros para conseguir una hipoteca, y en esta sección entonces nuestros invitados Jordi y Benito nos darán una serie de claves también para conseguir la mejor hipoteca, como expertos del sector financiero que son. Entonces hablaremos de las diferentes dificultades que se puede encontrar cualquier persona al momento de comprar una casa con una hipoteca y cómo poder resolverlas. Vamos a ver el primero de los casos. Se trata de un joven que no dispone de ahorros, pero que sus padres tienen una vivienda en propiedad y que, aparte de que está pagada, también pueden prestarle 10.000 euros. Entonces, ¿de qué forma esta persona podría acceder a una hipoteca y pagar una cantidad menor de intereses? Esto Benito tiene mucha experiencia. Lo hemos sacado un poquito a relucir antes en una de las cuestiones. Al final, pues sí que hay opciones todavía en el mercado, pues que con poco ahorro y con ese soporte familiar, ese aval, pues se puede llegar a financiar y se puede llegar a, pues, a financiar una vivienda. Entonces, pues sería ver, a partir de aquí, pues analizar pues ese perfil económico de esa persona, su capacidad de pago, lógicamente que pueda afrontar la cuota de hipoteca que le va a salir, y si ese fuera el caso, y analizando un poquito todos los datos, pues en principio es una operación que se podría plantear. Vamos a ir entonces con el segundo de los casos que vamos a comentar hoy. Se trata ahora de una pareja joven que tiene una hipoteca variable desde hace 4 años y que ahora quieren reformar su vivienda, pero por la subida del Euribor tienen que hacer frente a una cuota que ha aumentado 250 euros, por tanto no pueden hacerlo. ¿Tienen alguna posibilidad de hacerlo de otra manera? Yo creo que posibilidades siempre hay. Muchas veces es consultarlo con su propia entidad, en muchos casos, porque si ya tienen una buena conducta de pago, están viendo que el desarrollo de la hipoteca lo están cumpliendo y una serie de cosas, a lo mejor pueden entrar, porque los bancos también a veces te buscan vincular más al cliente por esto. Pero ya digo, no se puede generalizar, porque hay que conocer el caso en concreto para verlo, porque decir, entonces a partir de ahí es cuando el banco hace el análisis y ve si le puede dar más dinero o no. O sea, no, ya digo, no le podemos decir, no, esto vete ahí que te lo van a hacer y tal. No es un producto estándar, sino que es un traje a la medida siempre. Sí, a ver, para esta situación pues cabe en eso, pues al final pues que esa persona hable con su entidad y quepa una renegociación de las condiciones de su hipoteca actual. Y también pues muchos clientes al final nos vienen pues con esa situación también, pues que han encontrado esa situación, han ido a su entidad y no les ha dado pues una alternativa, y nos vienen pues a buscar para intentar ver si le podemos ofrecer una solución. Caben soluciones, al final simplemente pues sería renegociar esa hipoteca con otra entidad para que la absorbiera y le diera la ampliación de dinero que necesita para poder hacer esa reforma. A partir de aquí, la manera de bajar la cuota, pues habría básicamente 2 maneras. Renegociando esa hipoteca pues con otra entidad, mirar de aumentar el plazo para que al final pues la cuota le sea más cómoda y le rebaje, o pues incluso pues mejorar ese tipo de interés, porque si está pagando una hipoteca tipo variable con el Euribor actual, pues seguramente está pagando un tipo de interés más alto que el que se puede conseguir con otro tipo de producto hipotecario, como podría ser una hipoteca tipo fijo o a tipo mixto en estos momentos. Entonces, bueno, cabrían soluciones. Y también hay que contar que si la reforma es estructural, en el sentido de que se va a hacer lo típico, el cuarto de baño, la cocina y tal, eso también influye en la tasación de la vivienda, con lo cual se aumenta de cara al banco la garantía. Es una futura revalorización de esa vivienda que va a tener, claro. Sí, que no es lo mismo pedir dinero por otro tipo de cosas, o comprarme un coche claro, sí, las entidades al final, pues el ampliar esa hipoteca pues para esa finalidad van a dar muchas más facilidades que pedir dinero, pues eso, como por ejemplo para un coche, pues que no tiene sentido financiarlo a 30 años dentro de la hipoteca, ¿no? Pero al final una reforma que forma parte de esa vivienda y tiene esa vida útil, pues sí que se podría hacer. Pues muchísimas gracias por responder a estos casos reales. Lo que vamos a hacer ahora es pasar a la siguiente sección, donde vamos a ver vídeos virales de este sector.
Y lo que haremos en esta tercera sección del programa es analizar diferentes vídeos que están llamando la atención de los usuarios en medios de comunicación y también en redes sociales. Llega, por lo tanto, el momento de comentar los vídeos con más viralidad sobre el sector hipotecario e inmobiliario. Vamos a ver el primer de los vídeos, que son declaraciones del portavoz de Podemos, Pablo Fernández, sobre la necesidad de poner un tope a las hipotecas variables. Vemos el vídeo y ahora lo comentamos. De la sangrante, de la lamentable decisión del Banco Central Europeo de subir los tipos de interés. Esta decisión es verdaderamente lamentable, no soluciona las causas de la inflación y lo único que va a hacer es empobrecer a millones de familias a costa de continuar enriqueciendo a los bancos. Hay que recordar que desde Podemos llevamos muchos meses insistiendo en la urgente necesidad de poner un tope a las hipotecas de tipo variable y mantenemos esta propuesta. Creemos que es urgente y que es ineludible porque, una vez más, miles y miles de familias se van a ver afectadas por esta medida del Banco Central Europeo y van a estar absolutamente asfixiadas, con lo cual entendemos que es imperioso poner ese tope a las hipotecas de tipo variable en este país. Y esas eran las cuestiones que les quería trasladar. Ahora dejo la palabra a mi compañero Maritel. ¿Qué opináis de estas declaraciones? Pues esto demuestra un desconocimiento total de cómo funciona la economía, desgraciadamente. El topar las cosas lo único que hace es cargarse el mercado. Vamos a ver, cuando se elevan los tipos de interés no se hace por ganas de fastidiar al pueblo ni a la gente, sino esa medida se hace para contener la inflación, porque si no los precios se disparan a tope. O sea, es decir, entonces una forma de parar la inflación es subir los tipos de interés. De hecho, en cuanto la cosa mejore, entonces los tipos de interés se relajan. Eso por un lado. Por otro lado, eso sirve para todo el mundo. O sea, es una medida que va para café para todos, cuando en realidad los que necesitan ayuda son los que tienen que beneficiarse de las clases más bajas, las características de alguien, o sea, que tiene una vida más complicada, porque si no están comprándolo todos al mismo precio, la gente que tiene mucho dinero y la que tiene poco dinero. O sea, esto es trasladar lo que debería hacer un gobierno que interviene para favorecer las clases bajas a lo que es el mercado. Y entonces esto nunca da resultado. Y no hay ninguna experiencia en ninguna parte del mundo que esto haya funcionado. Cuando empiezas a topar los precios, entonces el mercado se diluye y entonces, lógicamente, hace el efecto contrario. Entonces, cuando suben los tipos de interés se hace para que la gente evite el gasto excesivo y que se contraiga y ahorre más. O sea, esto es así. Y cuando pasa esa situación se van normalizando los tipos de interés, que es lo que está pasando. Antes teníamos buenos tipos de interés porque la situación era favorable. Ahora es más desfavorable y entonces por eso suben los tipos de interés. ¿Su opinión? Bueno, un poquito en la línea de Jordi, ¿no? En ese sentido, al final, si el Banco Central Europeo sube los tipos de interés no es por un capricho. Lógicamente tiene una intencionalidad detrás y es controlar la inflación, que casi va a hacer más daño a la gente de a pie, ese encarecimiento del coste de la vida, que no el que le suba la hipoteca. A partir de aquí, el tema un poquito pues, de las medidas, pues yo coincido con Jordi en que tendrían que ir más en la vía de realmente pues, ayudar a las personas que lo necesitan, a aquellas personas pues, que realmente se ven en dificultades por la subida de la cuota, que no pues, poner un límite así en general a las hipotecas porque sí. Cuando uno contrata una hipoteca tipo variable, tiene que ser consciente pues, que está contratando. Al final, pues que está contratando una hipoteca que ahora mismo está pagando una cuota, pero que puede subir o que puede bajar y ser consecuente con ello. Al igual que pues, venimos de pues, prácticamente 7-8 años de tipo de intereses en negativo, o sea, prácticamente que las personas que tenían una hipoteca tipo variable estaban pagando un tipo de interés cero, cuando otras personas que habían contratado una hipoteca tipo fijo pues estaban pagando un 2, un 3, un 4%, pues hay que ser consecuente también con ello. A partir de aquí no quiere decir que si hay personas que realmente pues, lo están pasando mal, si hay personas que realmente pues, tienen dificultades para llegar a final de mes por la situación económica, ya sea por la subida del Euribor, ya sea por la subida de los alimentos, de los carburantes, pues que al final como un gobierno progresista, ¿no? Pues al final pues,
preste ayuda a esas personas más desfavorecidas en forma de subvenciones, de ayudas, etcétera. Pero no creo que la línea de topar los tipos de interés de las hipotecas tipo variable sea una medida que vaya a ser efectiva ni adecuada. Aparte que también, como hemos comentado antes, la gente puede cambiarse de hipoteca por una fija. Por supuesto. Y que además, si se pone en manos de un profesional, ya le explicará cómo hacerlo y cómo esto. Entonces, quiere decir que no es que digas irremediablemente se tiene que casar uno. Precisamente, con la nueva ley, cambiarse de hipoteca no es tan costoso como era antes. Por eso se hicieron las reformas en el año 2019 de limitar los gastos, que ya tiene que asumirlos la entidad bancaria en vez del solicitante, con lo cual es cuestión de decir que hay medidas para hacer y lo que no se puede hacer es lo que hemos dicho antes, intervenir porque sí en el mercado, sobre todo cuando hay una inflación tan grande. Una medida que sí que incorporaron y que sí que han puesto en práctica y que sí que pues, realmente a la gente le puede ser útil es eliminar los costes de cancelación de una hipoteca variable hasta final de año. Para toda aquella gente pues, que tenga una hipoteca variable y se quiera cambiar a una hipoteca mixta o una hipoteca fija, pues bajando ese tipo de interés y limitándolo de alguna manera, ya sea de manera permanente o de manera pues, temporal por los siguientes años, pues para que no tengan ese coste y facilitarles ese cambio de una hipoteca variable a otro tipo de hipoteca en las cuales pues, la cuota sea menor. ¿Creéis que son suficientes las medidas que ha impuesto el Gobierno? Yo entiendo que ha hecho lo que podía hacer, o sea, lo demás ya sería intervenir de una forma, ya digo, yo insisto en lo mismo, esto se hace bajo el desconocimiento de cómo funcionan las cosas, desgraciadamente. A nivel de intervención en el mercado hipotecario yo creo que sí. A partir de aquí pues, se abren otras vías de otro tipo de ayudas o otro tipo de subsidios que pueda haber pues, para gente que lo esté pasando mal por esta causa o por otras. Pero a nivel de intervención en el mercado hipotecario yo creo que ya está hecho lo que se tenía que hacer. Vamos a ver ahora otro vídeo, en este caso es un TikTok de Grocasa, también lo vemos y lo comentamos ahora. ¿Para qué sirve una hipoteca? Para obtener una propiedad. Para financiarte una casa que no puedes pagar a tocadeja. Bueno, para pedir dinero al banco, ¿no? Para por ejemplo, una casa. Entonces, por ejemplo, no, para comprar una casa. ¿Sabes cuántos tipos de hipotecas hay? Fija, la variable, ¿no? Y la mezcla. Y la mixta, entiendo. Muy bien, vale. Fijo, variable y la tercera no me la sé. La mezcla entre ambas. Mixta. ¿Sabes lo que es el Euribor? Te suena, ¿no? ¿Crees que ahora mismo el Euribor está en positivo o en negativo? Negativo. Miguel, está en positivo. Ah, bueno. No. ¿Y crees que puede afectar en algún tipo de hipotecas de las que has dicho? Sí. Ah, vale, pues es la que afecta a la variable, ¿no? Ni idea. ¿La devaluación del euro o algo así? En plan, una diferencia con otros países, no me la acabo de inventar. ¿Me la acabas de inventar totalmente? ¿Deberían saber mucho más la gente? Por supuesto, yo creo que la educación financiera se tiene que impartir en los colegios. O sea, eso tiene que ser una asignatura más, porque seguramente, a lo mejor yo no sabré nada de química y sin embargo en el colegio me enseñan química y sin embargo el día a día que te tienen que enseñar qué es el dinero, cómo funciona el dinero, cómo funciona todo, no te lo están enseñando. Ni te enseñan lo que son los presupuestos, ni te enseñan muchas cosas. Y entonces eso incide mucho en la cultura general de la gente. Y desgraciadamente tenemos un déficit de educación financiera importante. Dentro de los países europeos estamos a la zaga prácticamente, o sea, de la educación financiera. Y esto tiene mucho que ver porque en este país siempre ha sido muy bancarizado. Antes había muchísimas sucursales bancarias y sin embargo en otros países hay muchas menos sucursales y hay muchos más asesores. Sí, al final pues hay un déficit, ¿no? de educación financiera a nivel pues, reglado, lógicamente pues, en la formación reglada y demás. Al final pues
queda un poco en manos de cada uno lo que se quiere informar. Sí que es verdad que, lógicamente, pues en la era del Internet pues, realmente hay mucho acceso a información, pero al final queda en manos de cada uno pues, esa autoformación, ¿no? En esos aspectos. Entonces, pues sí que es verdad. Al final, pues en el día a día, cuando alguien pues, se acerca pues, a informarse sobre hipotecas en nuestras oficinas y demás, pues ves un poquito de todo. Desde gente que realmente se ha informado, se ha preparado, conoce bastante, pues realmente casi todos los aspectos que conlleva pues, una financiación hipotecaria, a gente pues, con un total desconocimiento de la misma y pues, que pues, hay un poquito de todo en ese sentido. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes, sobre todo en jóvenes, respecto a estos temas? Bueno, pues de todo, ya te digo, pues al final de la gente que está menos informada, pues de qué gastos va a tener la compra de una vivienda, de pues qué requisitos necesitan tener y cómo funciona pues el tema de la evaluación de riesgos que hace una entidad bancaria pues a la hora de dar un crédito, el tema de cómo afectan los préstamos que tengan pues a la hora de la viabilidad de una operación, el tema de cómo, en base a qué, ¿no? Le afectan las cuotas, tipos de hipotecas, si mixto, variable, fija, etcétera, pues un poquito de todo, de todo. Pues gracias también. Hay que decir que esto, por echar un cable a esto, es decir, que en otros países quizá mejor están peores, y eso que son más avanzados, porque todos hemos visto películas americanas que le dice el hombre a la mujer, oye, cariño, ha ido al asesor y nos podemos comprar una vivienda. O sea, claro, quiero decir que no, tampoco no es que se empleen mucho en aprender si pueden comprar o pueden... O sea, cuidado, que no somos los únicos, desgraciadamente. Sí, en ese sentido seguro que también hay países que están peor, seguro. Ahora vamos a pasar ya a la última sección, donde vamos a responder, de hecho, preguntas de nuestros espectadores. Continuamos entonces con la última sección del programa de hoy, la de preguntas del público, con la que os queremos recordar que podéis participar y dejarnos vuestras dudas tanto en redes sociales con el hashtag Hablando con Crédito, o también nos podéis mandar un audio o un mensaje por WhatsApp al teléfono 673 04 71 48. Vamos con la primera de las dudas. Es un comentario en uno de los posts de TikTok de Grocasa en la que señalan lo siguiente. Dicen: yo compré un piso en abril del 2018. Todos los gastos de la hipoteca fueron 14.000 euros, los pagué yo, menos la tasación del piso. Pregunta si puede reclamar. A ver, sí, al final pues, la Ley de Crédito Inmobiliario del 2019 entró en vigor, pues, entre otras cosas, pues, para regular este tema. Al final, pues, qué gastos tenían que hacerse cargo pues, las entidades financieras, qué gastos iban a cargo del consumidor, del cliente y demás. Entonces, si la compra es anterior a mediados del 2019, que es cuando entró en vigor esta ley, pues seguramente haya gastos que la entidad financiera le haya repercutido, como pueden ser los impuestos que se tienen que pagar pues, para constituir hipoteca sobre una vivienda, que se llaman actos jurídicos documentados, o los gastos notariales y de registro de esa escritura, que seguramente pues, los pueda reclamar. Entonces habría que ver ese caso, qué gastos son los que ha pagado y ver qué posibilidades tiene de reclamarlos. Y además creo que el plazo para reclamarlos finaliza el año que viene, creo. O sea, que no lo dejan abierto ya a esto, sino que creo que tienen ese plazo. No sé ahora exactamente la fecha, pero creo que finalicen el año que viene. Que esté en esa situación que se deprise y que espabile. Muchísimas gracias por responder. Vamos ahora con el siguiente audio que nos ha llegado por teléfono por parte de Andrés Peña. Lo escuchamos. Hola, soy Andrés, tengo 30 años, soy de Barcelona. Estoy pensando en comprar mi primera vivienda y he leído que hay algunas bonificaciones por edad en los impuestos a la hora de comprar piso y bueno, me gustaría saber en qué consisten y tener más información sobre estas. Y nada, gracias y enhorabuena por el programa. Sí, es lo que hemos comentado antes con Benito. Que aquí en Cataluña concretamente hay un beneficio fiscal de un 5% hasta 33 años. Sí, menor de 33. Ya con 33 ya no. Efectivamente, bonificas. 33 años y luego un tope de 36.000 euros. O sea, al final son tres requisitos. Sí. El tema de ser menor de 33 años, o sea, tener hasta 32 años. El día que cumple los 33 pues ya no puede ser, tienes que firmar la escritura antes. El tema de que la adquisición vaya a ser para tu vivienda habitual, o sea, al final pues que vayas a vivir allí. Tienes que estar empadronado los siguientes 3 años, ¿vale? Para tener esa consideración de vivienda habitual.
y que en la última renta presentada, a nivel fiscal, como computa los ingresos de la Generalitat, sería tu base imponible general menos el mínimo personal y familiar, sea inferior a 36.000 euros. Pues, si cumples esos 3 requisitos, pues te puedes acoger a esa bonificación que comentaba Jordi del 5% y pues en vez de pagar un 10, pues pagar un 5, que bueno. Y que no te hayas beneficiado antes de esta subvención, o sea, que no hubieras comprado otro piso antes y esto. Pues muchísimas gracias también por responder. Y con estas respuestas llegamos ya al final de este programa, pero antes les queremos recordar que si tienen alguna duda sobre el sector hipotecario inmobiliario, podéis hacernos llegar vuestras preguntas para próximos programas a nuestro número de WhatsApp 673 04 71 48 o también nombrarnos en nuestras redes sociales. Jordi Benito, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este programa. Nos volvemos a encontrar en próximas ediciones. Muchísimas gracias.